acordará de una masacre que circuló por redes sociales, por cierto, que fue verdaderamente indignante y que motivó al señor fiscal general de la República a llegar a la Asamblea Legislativa y pedir, miren, necesitamos medidas extraordinarias, necesitamos combatir la delincuencia con mucha más dureza. Bueno, el 1 de abril de 2016, los diputados de la Asamblea Legislativa dijeron, bueno, ok, empezamos la discusión. Y el 26 de mayo dieron el presupuesto para financiar esas medidas. Se dieron más de 152 millones de dólares para ejecutarlas y comenzar un combate frontal, directo y más efectivo contra la delincuencia. Y bueno, 12 millones de la contribución especial para medidas extraordinarias comenzaron en una primera etapa a financiar esta operatividad. Ahora la discusión está en si, dado los resultados, porque hay que reconocer que ha bajado en un 20%, que es algo muy importante, la estadística de homicidios, ¿es necesario continuar con estas medidas o no? Los diputados así han tomado la discusión. A casi 8 meses de la puesta en marcha de las medidas extraordinarias ejecutadas por el gobierno para reducir los elevados niveles de violencia en el país, en la Asamblea Legislativa, diputados de la Comisión de Seguridad tienen opiniones encontradas en cuanto a la efectividad y los resultados de esas acciones. Está dando los resultados, todavía es insuficiente, debemos seguir haciendo mayores esfuerzos, evaluando planes, mejorando medidas, pero justamente en esa ruta es que debemos seguir trabajando este año para que el país tenga una ruta de salida sostenible. Los homicidios presentes, los desplazamientos forzosos apareciendo, los funcionarios de distintas categorías, especialmente policías y soldados, siendo agredidos. En el caso de centros penales sí hemos visto la efectividad. Solo el hecho de que el control de reos y las órdenes que salían de los centros penales hacia afuera se han minimizado, no digo que se han erradicado. Fue en abril de 2015 cuando diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron un decreto transitorio para implementar medidas contra las pandillas. En ese momento se acordó ejecutar por un año una serie de acciones dirigidas principalmente al régimen penitenciario. La efectividad de esas medidas son analizadas constantemente por los legisladores de la Comisión de Seguridad, quienes comparan inversión versus resultados. Lo extraordinario está metido nada más en la cantidad de dinero que se requiere para la construcción de ciertas cosas, pero que no necesariamente sean un acercamiento directo a la violencia propiamente tal. Diputados de la Comisión de Seguridad han señalado que el gobierno presentó una carta en la que solicita prorrogar el decreto que contiene las medidas extraordinarias de seguridad hasta marzo de 2018. Sin embargo, señalan que ese tema será analizado en las próximas reuniones. Creemos de que si algo es importante es mantener la unidad del país y la prórroga de este decreto de medidas extraordinarias. Para la próxima semana, diputados de la Comisión de Seguridad han acordado visitar Colón, uno de los municipios comprendidos en el plan El Salvador Seguro, donde desde hace varios meses se ejecutan una serie de acciones para contrarrestar a las estructuras del crimen. Con esa visita, los legisladores buscan verificar en terreno que las medidas han dado los resultados que se esperaban. Para el 17 de enero, los diputados han programado una comisión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Gabinete de Seguridad y el fiscal general de la República. Mientras que para el 24 de este mes, los diputados tienen programado un encuentro con el director de centros penales, Rodil Hernández. Roberto Cardosa, TCS Noticias. Y mientras continúa el análisis político, también buscamos reacciones de tipo técnico. Y es que medir las medidas extraordinarias no solamente puede ser un tema de homicidios, aunque sin duda es lo más importante, y ahí hay un 20% menos de homicidios. El tema es qué pasa con las extorsiones, qué pasa con otra serie de delitos como los desalojos forzados por el tema de pandillas y otra serie de situaciones que pueden tener que ver directamente con la percepción de seguridad del pueblo salvadoreño. Eso es lo que nos dijeron los criminólogos. El exministro de Justicia y Seguridad, Francisco Beltrán Galindo, considera que es acertada la petición del gobierno de prorrogar por un año más la ejecución de las medidas extraordinarias. Este
repite la idea que no es momento de bajar la guardia en el combate a los grupos que generan violencia. Lo peor que nos puede pasar en este momento es que el gobierno afloje. Y creo que lo que hay que pedir es que se mantengan. Uno, creo que para pedirlo el gobierno debería dar un informe del tipo de informe que le estoy diciendo, como para que la ciudadanía entienda por qué es conveniente que se mantengan, pero también que podamos evaluar que la política se está aplicando adecuadamente. Sin embargo, se trata de una opinión diferente a la del criminólogo Carlos Carcache, quien tiene ciertas dudas en cuanto a la conveniencia de prolongar la implementación de las medidas extraordinarias. Son medidas extraordinarias y no se tienen que estar prolongando, ¿verdad? El gobierno necesita ser específico en cuanto a cuáles aspectos, ¿verdad? De toda esta problemática son los que requieren, digamos, un tratamiento fuera de lo común, ¿verdad? Pero al hablar sobre la efectividad de las medidas extraordinarias, Beltrán Galindo y Carcache comparten una misma opinión. Reconocen que algunos indicadores de la violencia, como los homicidios, han disminuido en los últimos meses. Sin embargo, afirman que los resultados aún se quedan cortos, tomando en cuenta la millonaria inversión que se ha hecho. Se sabe que las extorsiones pues continúan al mismo nivel, cuando quizás no más alta, ¿verdad? Porque desafortunadamente se utiliza únicamente como cifra los homicidios. Y los homicidios, si bien es cierto, es el bien jurídico más valioso, porque lo que se está perdiendo es una vida, no refleja necesariamente qué está pasando a nivel de la delincuencia en los barrios, en las colonias, en los negocios. Consideran además que las autoridades están obligadas a detallar los resultados que han dejado las medidas extraordinarias, más allá de la reducción de los homicidios, así como desglosar también en qué se ha invertido el dinero destinado en esta materia. Roberto Cardosa, TCS Noticias.